Bueno, muy bien. Iniciamos entonces nuestra clase de hoy. La idea de hoy es hablar sobre meditación, pero vamos a utilizar la meditación como una herramienta de transformación, no como una herramienta para encontrar simplemente liberación, sino para encontrar transformación y lograrla. Bueno, entonces, yo les dejé por ahí un videíto para que lo vieran sobre una de las muchísimas técnicas que existen para iniciar un proceso de meditación. Cuéntenme, ¿lo pudieron ver? Catalina, ¿lo viste? Ercilia, Ángel, ¿pudieron ver el video? Sí, No sí, sé. sí, yo lo vi todo y igualmente hice, digamos, la tarea de empezar, ¿no? Y Perfecto. Bueno, después y ya te contaré pero cómo fue mi experiencia. no, de una vez yo quiero saber, cuéntame qué pasó cuando lo hiciste y también quiero saber si alguna vez habías intentado meditar y cómo te había ido. Cuéntame. Ah, sí, yo alguna vez te había antes contado que yo alguna vez estuve en uno de esos cursos de yoga, Ajá, donde lo primero, pues digamos, después de teoría le enseñan a uno, sobre todo a manejar la respiración, pero pues sí, eso no es que, digamos, que eso se hace de ya para allá, no, sí, sí. Es eso es largo. un trabajo largo, es un trabajo de dedicación, de hacerlo todos los días, no es de que hoy lo hago y que dentro de 8 días vuelvo y lo empiezo, no. No, porque pues digamos como que hay que preparar la mente y la mente es como loquita, para allá, para acá, para allá, para acá, entonces como que esa es la parte que Así uno es. tiene que lograr disciplinar. Y en la práctica que te digo que empecé a hacer esta semana después de que nos dejó el ejercicio, fue revisarme nuevamente, manejar lo de mi respiración, que a veces me cuesta, porque pues yo me pongo a manejar la respiración, pero de pronto me falta más concentración en ella para quedarme, porque pues sí, yo pongo a mi mente, pero mi mente a veces se pone en blanco. Y pues tampoco Ajá. esa es la idea, ¿no? La idea es que la mente siga trabajando en lo suyo, pero yo manejar mi respiración. Ahí en ese punto es donde yo estoy, pues, sigo y sigo, sigo y sigo y sigo todos los días haciendo, Ok, hago ok. 5, hago 10, hago 15 minuticos, pues, diarios. Bueno, bueno, perfecto, está muy bien, listo. Entonces, me gustaría escuchar a alguien más cómo les ha ido intentando este ejercicio que se dejó. No sé si Armando lo intentaste, el ejercicio que se dejó, Catalina, Ángel. Si alguien intentó hacer el ejercicio, me gustaría saber cómo se sintieron, cómo les fue, qué lograron hacer, hasta dónde llegaron. Y por aquí tenemos a Joana. Joana, bienvenida. Estamos oyendo cómo les fue con la práctica de meditación que se dejó. ¿Lograste hacerla? ¿Alguien más logró hacerla? Ercilia nos estaba compartiendo cómo le fue. Bueno, entonces ya me compartirán. Tranquilos. Vamos a esperar que todavía sigue llegando gente. Admitirlos. Walter, bienvenido. Estamos hablando sobre cómo nos fue con la tarea. Teníamos un ejercicio de meditación propuesto en un video y era una técnica muy sencilla, era una técnica muy inicial, pero hay otras, hay muchas más. Y estoy preguntándoles cómo les fue, si lo lograron hacer. Walter, ¿lograste hacer tu técnica, tu meditación? ¿Intentaste hacerla? Bueno, cuéntanos un poquito, Walter, ¿cómo te fue? ¿Qué sentiste cuando lo hiciste? Y cuéntame si ya habías hecho alguna vez meditación. ¿Me escucha ahí? Perfectamente. Bueno, yo comencé a hacerla y pues sí, yo he hecho meditación, pero pues no como en la clase. Ajá. Eh, sí logré llegar, pero pues hay un punto en que ya sea como muy arriba, muy, ¿qué le dijera? Ya muy avanzada, entonces hasta ahí llegué porque me puse fue a poner cuidado qué era lo que había después de lo que había hecho. Entonces, pues sí, yo lo escuché 2 veces y pues sí, aprendí mucho con eso y he practicado más. Bueno, Me de gustó. acuerdo. Gracias. Bueno, entonces, recordando un poco este video, quienes no lo hayan visto, les pido el favor que lo vean, ese video que se dejó ahí sobre meditación. Nos muestra una técnica fácil de muchas que hay, que es ponerse a concentrarte en tu respiración que pasa por acá, por la nariz, tanto de entrada como de salida. No preocuparte ni de la nariz, ni de tu cuerpo, ni de tus pulmones, ni de nada, solo el aire que está circulando.
visualizar el aire. Es una forma de que la mente se ocupe de una única labor, pero hay otras formas de ocupar la mente en una labor. Hay varios métodos. Por ejemplo, existe algo que se llaman los koanes. Eso lo vamos incluso a volver a tocar más adelante en otra clase. Los koanes con K son aquellas preguntas que no tienen respuesta y que cuando te la haces y te concentras en esa pregunta, obligas a la mente a que quede atrapada dentro de un ciclo de repetición, lo cual la ocupa mientras tú haces otra cosa. Pero aquí viene lo difícil, ser capaces de hacer otra cosa mientras mi mente está ocupada. No ser la mente, no identificarme con mi mente, lo cual es muy difícil, ¿cierto? Porque llevamos toda la vida siendo la mente, actuando con la mente, pensando, existiendo, sintiendo desde la mente, todo es con la mente. Dejar la mente quieta y yo irme por otro sendero es muy difícil, no estamos acostumbrados a eso, pero la idea es ser capaces de lograrlo. Pero bueno, hoy básicamente en esta clase que se llama meditación, lo que se busca entonces no es simplemente llegar a esa meditación que me busca llegar a la paz, no es la meditación para llegar a la tranquilidad y a la paz. Existe esa meditación cuando ustedes se meten a cursos de yoga y les enseñan allí a meditar, se busca llegar a sentir la paz, completa tranquilidad, la quietud y el silencio. Y está bien, hay que vivirlo. Vayan y vívanlo, o si ya lo vivieron alguna vez, magnífico. Pero resulta que para nosotros que queremos lograr la transformación y que somos buscadores de conciencia, no nos sirve ese método para quedarnos ahí. Resulta que nosotros lo que queremos es avanzar más allá, de modo que eso de llegar al punto de la paz y la tranquilidad y la serenidad es apenas el primer paso. Entonces vamos a describirlo. Miren, la idea es que tú entres en un estado diariamente, porque si esto no se hace a diario, no lo vas a controlar. Tienes que hacerlo a diario y tienes que llegar a ese punto en el que ya has generado un hábito en ti. Ya el cuerpo se siente y la mente y el cuerpo y todo tú te sientes eh, acondicionado, te sientes agradado haciendo el ejercicio. Porque si lo haces por allá una vez a la semana o una vez al mes, estás condicionado a obligarte y eso no es. No, la idea es estar tranquilo, sentirte bien, que se genere una zona de confort. Cuando inicias la meditación, la idea es que logres llegar al estado en el que la mente se queda lejos de ti, donde tú ya no la escuchas. Llega un momento en que la mente tú sientes como que se apagó, o puede que la mente siga por allá agarrando, por allá hablando, pero está lejos de ti. Tú sientes como que ya no está. Y a partir de ese momento, tú quedas en un estado de paz maravillosa. Se siente una sensación indescriptible, es maravillosa. Te puedes quedar ahí horas en esa paz. Pero cuidado, no te quedes ahí. La invitación es a que en ese momento actúes. Y uno diría, pero ¿y cómo voy a actuar sin mente si mi mente ya no está? Ahorita, aquí, en este momento hablando contigo, te puedo decir que es muy difícil imaginárselo. Uno no puede creer que sin mente pueda yo actuar y tomar decisiones y decidir hacer algo, pero sí se puede. Imagínate que con la mente tú tomas las decisiones hasta cierto nivel. Ah, ok, Walter. Uno toma decisiones con la mente todos los días, todo el día. Incluso cuando está dormido. Cuando ustedes están dormidos también están trabajando con su mente. Pero en los sueños, ¿no? Pero si tú logras que la mente se desconecte de ti o se quede apagada, entonces tú entras en ese estado de paz que mencioné y a partir de ahí empiezas a actuar con otra parte de ti que ya no es la mente. Ya empiezas a analizar y a decidir con algo que se llama la voluntad. Uno acá en el cuerpo toda la vida escuchó hablar de la voluntad y uno piensa que la voluntad son las ganas o no de hacer las cosas, pero resulta que no. La voluntad es algo que tú tienes, es una parte de ti, es un órgano de ti que siempre estaba escondidito ahí detrás de la mente. Resulta que cuando la mente se queda quieta, tú en ese estado de suprema paz, sin mente, te vas a dar cuenta que la sensación es muy clara y no hay pensamiento, no hay mente. Tú ahí decides por voluntad hacer algo. Y ese algo, bueno, hay muchas opciones, muchísimas. Tú puedes decidir ir a visitar alguno de los planos superiores y
tú das la orden y te vas a dar cuenta que cuando das la orden desde la mente puede no cumplirse, pero cuando tú das la orden desde la voluntad, sí se cumple. Y tú debes trazar antes de iniciar tu meditación, antes de colocarte en tu silla cómoda, en tu lugar cómodo donde la vas a hacer, tú debes tener trazado el objetivo de qué es lo que vas a hacer con esta meditación. Bueno, hoy voy a visitar los niveles superiores y me quiero concentrar, por ejemplo, en el plano causal. Hoy quiero ver elementos del plano causal. Nunca he visto nada y puede que lo que vea en primer momento sea incomprensible, difícil de entender, pero quiero ir a ver elementos del plano causal. Y das la orden desde la voluntad y vas a ver que comienzas a migrar hacia ese plano y vas sin mente. Es una sensación muy curiosa. Es difícil explicarlo aquí en palabras. ¿Cómo puedo yo tomar decisiones sin la mente? Pero es que la mente en realidad toma decisiones para acá, para el nivel físico. Pero cuando tú estás allá en ese otro nivel, allá las decisiones se cumplen porque tú estás actuando desde un nivel más fuerte. La voluntad es una parte de ti que es más poderosa y más fuerte. Bueno, y cuando hablamos de transformarnos, que finalmente los buscadores de conciencia lo que queremos es eso, transformar dentro de nosotros para empezar a salir de esta realidad y buscar la verdadera gran realidad. ¿Cómo me puede servir la meditación? Ajá, Walter, mira que aquí está algo que preguntaste muy importante. ¿Te puede recordar? Uno piensa que el recuerdo es únicamente una función de la mente y resulta que hay capacidad de recordar sin mente. Sí, ese tipo de recuerdo no es igual. Tienes que vivirlo para notar la diferencia. Te vas a dar cuenta que es una vivencia que queda en una zona de tu alma y puede bajarse aquí y cuando se baja, desde luego sucede a través de la mente. Entonces después tu mente recibe toda esa información, toda esa vivencia, y tú aquí la analizas. Pero con práctica, a medida que tú vayas haciendo el ejercicio muchas veces de desconectar tu mente, te vas a dar cuenta que empiezas a recuperar las conexiones hacia tu alma, donde puedes tener guardadas cosas en tu alma y no tienen por qué pasar por la mente. Por ejemplo, a ustedes les ha pasado seguramente muchas veces en la vida que vienen y se encuentran con alguien por primera vez y de entrada ya categorizan a esa persona, me cae bien o me cae mal. Y no he pensado nada, sin pensar, de una vez me cae bien o me cae mal. O han llegado a un lugar donde sienten una sensación de, "Ah, qué maravilloso lugar o qué terrible lugar", de una, sin mente, porque hay un almacenamiento en el alma y el alma ya tiene sus propias conclusiones de personas, de lugares, y no necesariamente pasó por la mente. Uno a veces no razona lo que está pasando. Igual pasa con las intuiciones. A veces uno intuye algo y actúa rápido y no tuvo tiempo ni de pensar, porque el alma tiene sus propias funciones que no dependen de la mente. Bueno, pero volvamos al asunto. Si yo soy una persona que estoy aquí en este proceso del despertar, si yo quiero transformación, entonces, ¿para qué me va a servir la meditación? Bueno, recuerden que la meditación sirve para muchas cosas, pero voy a hablarles hoy de la meditación dirigida hacia limpiar mi ego, eliminar yoes. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de muerte, no? Muerte es cuando elimino un falso yo que descubrí que no era yo, era otra entidad haciéndose pasar por mí. Listo. Cuando tú comienzas con meditación, la invitación que se te hace es, oye, coge de vez en cuando la meditación, una de cada dos de cada tres. Coge la meditación como una herramienta para hacer eliminación de falsos yoes. Pero la pregunta sería, ¿y para qué necesito una herramienta tan avanzada como la meditación para algo que puedo hacer aquí? Lo que pasa, mi estimado, mi estimada, es que cuando tú estás acá, concentrado en tratando de autoobservarte, tratando de mirar tus falsos yo, ves apenas la superficie, ves apenas una parte de los millones que tienes. Si uno cierra los ojos y se pone a mirar sus yoes de lujuria, o se pone a mirar sus yoes de ira, o se pone a mirar sus yoes de orgullo, ve uno, ve dos o no ve ninguno. Pero si tú vas a utilizar la herramienta de meditación, llegas a detener la mente y utilizas tu herramienta más avanzada, que es la voluntad, y das la orden de que se reconstruya una escena, claro que la escena es bueno que la hayas decidido antes de empezar el ejercicio de la meditación
para este caso, ¿no? Entonces, bueno, hoy voy a meditar para entender por qué tengo rencor hacia un hermano. ¿Por qué tengo rencor hacia mi hermano? ¿Por qué? ¿Qué pasó allá en la niñez? Tengo millones de escenas en mi mente, tengo muchas situaciones, pero hoy quiero que se reconstruya una escena en la cual pasó algo con mi hermano que yo no haya visto. Quiero entender mi ego más a fondo, qué se generó dentro de mí, qué se movió dentro de mí, qué se fabricó dentro de mí. No quiero cambiar a mi hermano. Voy a evitar juzgarlo. Voy a hacerlo la inmensa tarea, que es muy difícil, de no juzgarlo. O mi hermana, de no juzgarlo. Voy a juzgarme yo. Muy despiadadamente me voy a juzgar yo. Yo voy a ser el acusado en la silla de los acusados. Yo, no mi hermano. Pero voy a reconstruir una escena en la que viví algo allá en la niñez, allá en la adolescencia, allá en la juventud o ya siendo adultos con mi hermano. Listo, entonces comienzo mi ejercicio de revisar la respiración, si es que me voy a ir por ahí o si conoces otra, lo haces, hasta que llegue un momento en el que yo llegue a encontrar que mi mente se cayó. Eso puede, al principio te puede tardar 30 minutos, te puede tardar 40, pero va a llegar un momento en que lo haces en 15. Y si tú viste en el video, puedes llegar a construir una pirámide de madera, no metal, de madera, y yo les puedo dar las medidas para que llegar a ese punto en que la mente se calle sea más rápido. En vez de lograrlo en 30 minutos, lo logras en 20 con la pirámide, si te haces debajo de una pirámide. Pero bueno, ahorita eso va después. ¿Qué, Walter? 50 y 51, ¿qué significa? No entendí. Discúlpame. Ah, ya. Lo de las pirámides. Bien, listo. Ahora al final podemos hablar de eso o se las mando por el grupo las medidas que sugiero, pero hay varias formas de hacer pirámides. Yo encontré algunas buenas que me han arrojado buenos resultados. Listo. Entonces, cuando tú logras que la mente se quede callada y ahí das la orden, desde tu voluntad, das la orden de que se reconstruya una escena cualquiera de esas que tú recuerdas allá de tu niñez, de tu infancia, de tu adolescencia, de tu adultez, tú vas a darte cuenta que observas con una claridad tremenda esa escena. La observas con muchísima facilidad. En cambio, cuando uno reconstruye la escena aquí con la mente activa, la escena se deforma, uno se pone a pensar en 4 cosas al tiempo. No es fácil, pero allá, con ese método, la reconstruyes muy fácil y mantienes la imagen de la escena y mantienes los diálogos y recuerdas incluso palabras que se dijeron que ya habías olvidado. O sea que es muy bueno hacerlo por ese método porque se reconstruye mucho mejor. Es una escena donde vas a ver detalles fabulosos y te empiezas a observar a ti, empiezas a observar a tu hermano, a tu hermana, a tu hermano. Y miras ese momento en que se dio una discusión, en que se dio un altercado, en que se dio una diferencia, bueno, un abuso, lo que haya sucedido. Y te vas a encontrar con que estás tú como centro de acción. No permitas que la otra persona se vuelva el centro. La otra persona está ahí, pero eres tú el centro, tú eres quien está observándose y juzgándose a sí mismo. Tú te estás juzgando a ti mismo. Tú te ves y vas a descubrir que, ok, esto ya lo sabía. Yo vi que me salió o se me metió un yo de molestia por lo que dijo mi hermano en esa ocasión o por el comentario que hizo o por lo que me hizo. Se me metió una molestia y sentí odio hacia mi hermano. Perfecto, ese falso yo ya lo había visto, el de la molestia, el del odio, ya los había visto. Pero resulta que me pongo a escudriñar más y me encuentro con que dentro de mí se movieron muchas más cosas. No fueron solo 2 falsos yoes, se movieron como 15. Y me pongo a mirar con calma. Repito la escena si es necesario, como quien repite un video cuando estás viendo videos en tu celular, es muy gracioso y lo repites varias veces. Repito, me observo a mí mismo y me descubro que dentro yo también dejé que salieran algunos yoes, se me activaran unos yoes. Y mi hermano, que pudo haber actuado de otra forma, actuó de esa forma tan terrible porque desde el principio yo no me había dado cuenta que yo le estaba hablando de una forma muy desagradable. Yo estaba siendo inconsciente de algo que yo también hice, aunque yo siempre creí que mi hermano exageró y entonces me agredió injustificadamente, pero ahora que miro la escena me doy cuenta que yo
definitivamente cometí un error en la forma, en lo que hice, cómo hablé, cómo me expresé, la cara que puse, las palabras que dije. De pronto yo no me acordaba sino de las palabras que él dijo, pero no me acordaba de las palabras que yo dije. Yo también fui grosero, descubrí el yo grosero, descubrí el yo que hacía mala cara, descubrí el yo que justificaba lo que yo había hecho. Yo creía que era justo lo que yo había hecho y él encontró una injusticia y me la hizo saber y yo pensé que el abusivo era él. En fin, empieza uno a ver la película desde una perspectiva mucho más madura, desde una perspectiva muy distinta. Y cuando tú logras hacer eso, descubres entonces que lo que había era, como dicen por ahí, una olla podrida, donde la tapa no deja ver realmente el contenido, pero cuando destapas esa olla podrida es cuando descubres un mundo de cosas que había dentro de ti. Y cuidado, porque vuelvo y te digo, va a volver la tentación de juzgar a la otra persona. Tú tienes que suspenderla. No juzgues, porque no es a la otra persona la que vas a cambiar. Eres tú quien va a cambiar, porque tú tuviste el privilegio de estar en esa situación donde sentiste dolor, sentiste abuso, sentiste odio hacia ti, sentiste algo malo, pero eso fue un privilegio porque te deja ahora ver las cosas que se movieron dentro de ti. Y es porque digo que es un privilegio, porque solo de esta manera vas a lograr eliminar esos falsos yo y vas a lograr sacar las partículas de conciencia atrapadas dentro de esos falsos yo. Ahí viene lo maravilloso, porque gracias a ese dolor que sucedió hace tantos años y que hoy puedes analizar con esta gran herramienta que es la meditación, vas a lograr sacar sabiduría, porque esas chispas de conciencia salen con sabiduría, se van a activar, van a tardar un tiempo en activarse, pero cuando se activen regresan a ti y tú vas a ver la vida de una forma distinta. Por una chispa, óyeme bien, por una chispa que tú logres liberar y a la que se le active la sabiduría, tú ya con una sola chispita tienes una modificación de la realidad. Ahora imagínate liberar 15, liberar 20, hacer el trabajo todos los días y estar todos los días liberando 15 nuevas, 30 nuevas. Llega un momento en que tu realidad tiene que percibirse de una forma distinta. Tú ves todos los días la realidad igual, pero va a llegar un momento en que la realidad cambia. Ya no es igual, ya estás viéndola totalmente diferente. Y para que eso suceda, para salir de la realidad ilusoria y pasar a la gran realidad, gradualmente tienes que ir liberando tus partículas de conciencia atrapadas, porque la conciencia es la que va a percibir la realidad, no es tu mente, no eres tú, no es tu profesión, no eres tú la persona que tiene tal título de doctor, de lo que sea. Tú no percibes la realidad completa así. Percibes simplemente otra faceta de la falsa realidad, pero la verdadera realidad la puede percibir solo tu conciencia. ¿Y cómo la conciencia va a percibir algo si no la liberas? Hay que liberarla. ¿Dónde está atrapada? En unas jaulas. ¿Cuáles jaulas? Las de los yoes, donde son unas jaulas que hacen que esa partícula de conciencia actúe de cierta forma. Y ahí se queda atrapada siglos y tenemos partículas de conciencia atrapadas milenios y algunas hasta millones de años. Ahí haciendo nada realmente, repitiendo la misma situación y poniéndonos a nosotros en el papel de robots. Bueno, entonces, fíjense lo maravilloso que es la meditación. Ahora, tips para que esto les funcione bien. Definitivamente la primera recomendación es generen el hábito, porque si generan el hábito y lo empiezan a hacer, se van a dar cuenta que empieza a salir un sabor agradable, el sabor agradable que no se debe confundir con el sabor de la vida. Cuando tú haces las cosas bien aquí en la vida, sientes un sabor agradable, sientes un placer de que hiciste las cosas bien en la vida. Pero en este caso es sabor conciencia lo que estamos buscando y te vas a dar cuenta que el sabor de la vida, por agradable que sea, no se parece en nada al sabor de la conciencia. Cuando tú haces algo con la conciencia y te sale bien, ese sabor conciencia es delicioso. También se le llama sabor trabajo, o sea, se refiere al trabajo espiritual, ¿no? Sabor del trabajo espiritual. Es maravilloso. Entonces, la invitación es, no te quedes en una meditación que te lleva a la suprema paz y la uses solo para relajarte. Bueno, de vez en cuando está bien. Pasa esa etapa, pasa esa especie de trampa. Yo digo que es una trampa. 100 personas, 1000 personas, 5000 personas que meditan, a todos les pasa lo mismo. Llegan a ese estado de paz y se quedan ahí. Y ahí pueden durar 3 horas en ese estado de paz. Y es delicioso, pero no caigas en la trampa. Pasa más allá.
comienza a utilizar tu voluntad y utiliza tu voluntad para diferentes cosas. Vas a analizar tu ego. Perfecto, recrea escenas, tienes montones. Cuidado, no te quedes solo en las escenas dolorosas, también recrea escenas agradables y vas a descubrir muchísimas cosas dentro de ti que no sabías que tenías. Recrea una escena romántica, te invito a que lo hagas para que descubras yoes de lujuria. Recrea una escena sexual. Recrea una escena en la que estabas pasándola muy bien con tus amigos en un bar o en una reunión. Recrea escenas, ojo, no recreen solo escenas malas, recreen escenas buenas y verán que descubren una cantidad de cosas enormes dentro de ustedes. Bueno, entonces, un segundo tip, más allá que el hábito, es que designes un lugar. Trata, cuando medites, a veces te va a tocar hacerlo en lugares que no son el de siempre, pero haz lo posible por utilizar siempre el mismo lugar y trata de que sea un lugar en donde tú te sientas bien. No importa si es una silla, si logras sentarte en el suelo, en un tapete, si tienes un jardín que donde puedes estar en privacidad, hazlo donde tú quieras, pero trata de usar siempre el mismo lugar, porque resulta, aquí viene algo muy interesante, resulta, mis amigos, que el lugar donde tú meditas con frecuencia se empieza a activar magnéticamente. Es parecido al lugar en donde se tiene suprasexualidad con tu pareja. Ese lugar se empieza a cargar y a activar magnéticamente. Y cuando tú estás en el diario haciendo tus cosas del día, en el diario vivir, tú sientes, ya cuando ese lugar está bien cargado, tú sientes que ese lugar te genera una atracción magnética y tú sientes las ganas de ir a meditar. Tú sientes las ganas. Al principio uno siente desgano, no quiere hacerlo. Ay, otra vez, como que se esfuerza uno. Pero va a llegar un momento en que lo haces con ganas, lo haces con amor, lo haces con cariño, con mística. Uno de los 4 pilares del conocimiento es la mística, ¿se acuerdan? Otro de los 4 pilares es la ciencia. Esto tiene una ciencia. Fíjate que estás aplicando un método. Otro de los 4 pilares es el arte. Tú tienes que hacer que esto se repita con disciplina hasta que lo hagas bien. Bien. Y uno de los 4 pilares es la psicología. Fíjate que te estoy sugiriendo que utilices esta herramienta para modificar tu psicología, porque la forma de ver la realidad es la que te ata. Ver nuevas realidades es lo que te libera. Bueno, entonces, ese sería un segundo tip. Un tercer tip es, haz lo posible por estar durante el día conectado a tu corazón. No importa si no estás meditando. Supongamos que estás trabajando, estás estudiando, estás haciendo alguna diligencia, estás haciendo oficios en tu casa, lo que sea que te estás conduciendo tu vehículo. Conéctate a tu corazón. Mantente conectado. Cada vez que veas que estás distraído y estás otra vez pensando en las cosas del mundo, conéctate a tu corazón de nuevo. Acuérdate que aquí en el corazón hay un punto que es el que te une, el link con tu Madre Divina. Tu Madre Divina no puede vivir dentro de ti, solo vive un átomo de ella dentro de ti, aquí está. Pero, tú te conectas con ese átomo y te das cuenta que es un portal grandísimo para estar conectado con una parte de tu divinidad y eso es una gran ayuda durante el día. Porque es que durante el día, si ustedes se analizan a sí mismos, uno dura mucho tiempo conectado con el ego y es todo el día conectado con el ego, con las alegrías del ego, con los sufrimientos del ego, con los juicios del ego, con la forma de ver del ego. Conéctate con tu corazón cada vez que estés hablando con alguien, cada vez que estés haciendo cualquier cosa, porque esa conexión va a tener continuidad y te va a facilitar las cosas cuando llegue el momento de meditar. Te vas a dar cuenta. Bueno, otro tip que les puedo dar. Si invitas ocasionalmente, no es para todas las veces, pero si invitas ocasionalmente a alguien a que medite contigo, eso, eso va a ser de gran ayuda. Eso también va a repercutir en tu avance espiritual, porque toda persona a la que tú le colabores en el proceso del despertar, esos son cosas fabulosas, son puntos finalmente convertidos en Dharma que vienen para uno.
Y un último tip, ya lo había mencionado, es el de la pirámide. Cuando tú te sitúas debajo de una pirámide hecha preferiblemente de madera, aconsejo que sea de madera, no tiene gran costo. Mire, usted va a una carpintería, le dice al señor allá de la carpintería, hágame el favor, córteme unos palitos de tanto de largo, de este largo necesito 4 y de este largo necesito otros 4 y en tu casa los amarras allá con una cuerda y fabricas tu pirámide. Te vas a dar cuenta que te funciona muy bien el trabajar debajo de la pirámide, porque el magnetismo que les conté que se activa al meditar en un lugar, la activación magnética, se aumenta con ayuda de la pirámide y eso hace que entres en un estado de enfoque de conciencia mucho más rápido y logras que tu mente se controle mucho más rápido. Ahora, no se queden esperando, otro tip más, no se queden esperando hasta que la mente se apague, ese es otro error. No, dedícale los primeros 15, 20 minutos a aquietar tu mente, está bien, pero como estás empezando y todavía no logras llegar a que en 20 minutos se apague la mente, que a veces necesita 40, 45 cuando uno está empezando, pues a los 20 ya ponte a recrear la situación con este proceso que se llama meditación reflexiva. Fíjate que esto es meditación reflexiva. Así es el nombre técnico. Tú vas es a reflexionar sobre un evento que sucedió. Vas a recrear tu escena y si al principio te toca recrearla con la mente, pues con la mente será, mientras llega el momento en que la mente se apague y puedas utilizar la herramienta más avanzada que es la voluntad. Entonces recrea tu escena. Al principio va a ser difícil sostenerla y acordarse de todo, pero comienza a hacerlo, porque de ahí es donde van a salir muchos yoes, muchos yoes. Y a más yoes elimines en un día, más conciencia tienes para ti próximamente. La idea, mis amigos, de todo esto que estamos haciendo acá, la idea es, comenzamos con un 3% de conciencia libre y un 97% de conciencia atrapada. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que ese 97% de conciencia atrapada disminuya hasta cero y que el 3% de conciencia libre aumente hasta el 100%. Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ya nos hemos dado cuenta que hay varias cosas en las que tenemos que trabajar. No es una sola, no son dos, ya hemos hablado aquí de varias cosas que hay que trabajar. Pero hoy se les hace a ustedes énfasis en la meditación. Entonces, nada de meditar solamente para relajarme, está bien, de vez en cuando, vamos a meditar es para usar esa herramienta valiosa que es apagar la mente, utilizar el siguiente nivel de actividad que es la voluntad, ser capaz de recrear la escena con mucha mayor precisión y viendo más a profundidad cosas que antes no vi y que en mi mente no estaban, que están allá en el nivel de la voluntad y poder sacar falsos yo para después que hayan salido y los haya visto, entonces coger mi maravillosa lista, el cuadernito donde escribo los falsos yo. Ah, vea, descubrí que aquí me salió este otro, hago la lista y luego empezar. Madre divina, vamos a eliminar este yo que descubrí y este otro y este otro. Y si te salieron 15, los 15 lo vas a eliminar. Ya sabes, te ves a ti mismo allá en el video mental haciendo eso que quieres eliminar, siendo ese que contesta mal, siendo ese que justifica, siendo ese... Tú verás que descubriste dentro de ti. Eliminas mandando fuego desde tu pecho, eliminas a esa entidad que se hace pasar por ti, la destruyes completamente con ese fuego que sale de ti y dejas que la Madre Divina haga lo que ella tiene que hacer en otros niveles dimensionales, porque la labor la comienzas tú y la termina ella. Luego la Madre Divina le pides que te muestre cómo va la eliminación de ayer. ¿Qué pasó, Madre Divina, con la eliminación del domingo? ¿Qué pasó? Ella te va a mostrar situaciones relacionadas con eliminación o con muerte. Yo sé que la palabra muerte es dura, yo sé que uno viene por muchas décadas manejando la palabra muerte para otras cosas, ¿cierto? Era una tragedia la muerte. Pues ya no. Ahora la muerte se convierte en un proceso por el que voluntariamente pasamos para precisamente lograr lo contrario, lograr la vida. ¿Se dan cuenta la ironía? ¿Se dan cuenta lo curioso que estoy diciendo? Solo la muerte elimina la muerte. ¿No quieres morir? No me refiero al último día de tu vida y que te guarden en el ataúd. No me refiero simplemente a eso, aunque también. ¿No sientes que a veces en el día, no te sientes a veces como que no te sientes plenamente vivo? ¿No te sientes plenamente viva?
Sientes que a veces eres un muñeco que mueve el viento, que mueve las circunstancias, como que no tienes tu vida completamente controlada. A veces uno se siente muerto en vida. ¿Quieres eliminar esa sensación? ¿Quieres tener más vida? Usa la muerte. Disfruta la muerte. Elimina eso que está dentro de ti. Ya analízate, reflexiona, lo llevas siglos con una cantidad de cosas dentro de ti que se han repetido. Todo lo que tú has hecho en esta vida, todo lo que tú has hecho en esta vida, ya lo habías hecho decenas de veces. A ver, me pongo a pensar, ¿crié hijos? Ya criaste muchísimos, no te imaginas cuántos. Eh, Me he sentido soledad. No te imaginas cuántos siglos llevas sintiendo soledad. Eh, Siento que mi vida no está siendo productiva. Bueno, si te dijera cuántas veces has tenido esa sensación allá atrás, ya no más. Vamos a vivir, disfrutar la vida, vivirla en serio. Pero para eso hay que eliminar todo eso. Ercilia, adelante. Elio, cuando estás hablándonos de eso, dices de bueno, la sensación no, sino de la muerte en vida, es como cuando uno ya se libera como a cierta edad de todas esas cosas, de todo eso de estar cargando los problemas de la familia, de las demás personas, de estar cargando la maleta de otro cuando uno de pronto no lo puede solucionar y cuando uno se dedica a uno mismo, a pensar en uno, a qué es lo que me gusta a mí, qué me hace feliz a mí, manejar mi tiempo, manejar mi soledad, manejar todo lo que yo en un momento de pronto no pude hacer porque estaba pendientes de otras personas, De de otro. muchas cosas Sí. y no de mí misma, ¿verdad? Gracias, Ercilia. Qué buen aporte. Lo dijiste en muy sabias palabras. Es que así es. Uno siempre cargándole los problemas a los demás. Pero uno no se da cuenta, mi querida Ercilia, que también uno carga otro costal, otra bolsa a la espalda, llena de ladrillos y problemas de uno mismo, porque también uno carga los problemas de uno mismo, empezando por la ignorancia, ¿no? Y la autocomplacencia y la autosatisfacción, porque uno carga unos ladrillos grandes con ese nombre y uno se siente feliz con lo que tiene, está bien, no tiene nada de malo estar feliz con lo que uno ya logró a cierta etapa de madurez, como tú misma lo dices, pero tengo más capacidades que están allí guardadas. Tengo capacidad de percibir una realidad más grande. Y si lo que logré con mi soledad, con mi tranquilidad, con mi camino por fin que logré tomar para mí, si eso me hizo feliz, voy a ser mucho más feliz si descubro que hay un camino más amplio que me lleva a vivencias más grandes que son para mí, que siempre estuvieron ahí y que no las he aprovechado. Entonces hay que tener cuidado, Ercilia, no me tomes a mal lo que voy a decir. Lo que dijiste está muy bien, pero cuidado con la complacencia que produce una etapa de la vida y que se repite también por recurrencia. Acuérdense que una ley de las que rige que el plano físico es la recurrencia. Uno repetidamente, vida tras vida, llega a una etapa de complacencia, donde ya viví, ya disfruto de mí, ya puedo hacer lo que yo quiera y finalmente esa vida en algún momento termina. Ok, hubo una complacencia, se disfrutó, pero si tú analizas esa complacencia, cómo se ha repetido de atrás hacia acá, te vas a dar cuenta que estuvo bien, fue agradable, pero pude haber hecho otras cosas. De modo que vamos a dispararnos, vamos a meternos dentro del cañón para ser disparados más lejos, más allá que la complacencia. Cuidado con la complacencia porque a veces también es complacencia del ego. Uno dice, por fin, ya no cargo toda la carga de las demás personas, mis hijos, mi pareja, el trabajo, ya por fin soy libre, estoy haciendo lo que yo quiero. Pero de pronto, el alma que ha encarnado muchas veces dentro de ti necesita todavía otro tipo de liberación. Fíjate que tú te liberaste de los tuyos, de lo tuyo, pero el alma todavía no se ha liberado de ti. Qué ironía, ¿no? El alma necesita de ti porque tú, aliada con el alma, van a lograr cosas más grandes. Pero mientras tú no te alíes con el alma, eres un peso para el alma, así como las otras personas a las que por amor les ayudaste toda tu vida, también fueron un peso para ti. Entonces reflexionemos sobre eso. ¿Será que yo soy, con toda mi complacencia, con toda mi paz, con toda mi madurez, será que yo soy un peso para mi alma?
¿Será que a mi pobre alma le ha tocado repetir la escena muchas veces y yo no logro aliarme con ella? ¿Qué tal si ahora busco la complacencia de las dos? ¿Mm? Te invito a reflexionar en eso. Bueno, mis amigos, entonces a meditar. Si ustedes quieren transformarse, si ustedes quieren expandir su conciencia, no hay solamente que modificarse con las otras herramientas que hemos mencionado, también hay que meditar. Y tampoco caer en la trampa que dicen muchas escuelas de que todo es puramente meditación 100%. No, hay que hacer otras cositas, ¿no? Ya hemos visto varias cositas. Todo requiere meditación, pero también se requieren los otros elementos, ¿vale? Entonces, esa es la invitación. Por favor, amigos, practiquen, comiencen con su meditación, comiencen con 15 minuticos, súbanlo a 20, después 30, comiencen con la meditación, háganlo, háganlo. Primero le pido al Padre Divino y a la Madre Divina su asistencia. Segundo, les creo un cierre alrededor del espacio donde voy a meditar para que no haya influencias energéticas ni influencias de entidades invisibles. Luego, tercero, comienzo a hacer una relajación de las diferentes partes de mi cuerpo. Cuarto, comienzo a trabajar interiormente hasta que llegue al punto en que mi mente se apague. Y quinto, no quedarse en la eterna paz, sino llegar a movilizar la voluntad para recrear escenas con alta fidelidad para encontrar las programaciones que se mueven dentro de mí. Ya, eso es el resumen. Que lo hayan disfrutado, que lo disfruten, que lo vivan y que tengan un excelente fin de semana. Gracias por haber estado acá. Chao. Elio, estén muy bien. Gracias, Elliot. Feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias, Gracias. Elliot. Gracias, Elios. Gracias. Con gusto. Gracias. Excelente. Con gusto. Ay, Catalina, tenías una pregunta. ¿Me la dejas en el grupo? ¿Vale, Catalina? ¿Me la Bueno, dejas yo en la el dejo grupo? en el grupo, sí, no hay problema. Gracias. No vi la manito. Qué pena, discúlpame. Déjamela en el grupo, por favor.